Estamos muy felices de compartir junto a ti este día, donde tú eres nuestro invitado especial y nosotros como familia Iglesia te damos la bienvenida. Nuestra visión es ser una iglesia relevante que trasciende en las sociedades a través de familias saludables. Ahora sí, prepárate y ponte cómodo porque vamos a iniciar. Hola, mi nombre es Juan Carlos Ramos y te invito a que si no te has conectado a un grupo de cuidado, hazlo ahora. Y si no sabes cómo hacer, te invitamos a que te conectes a nuestra cuenta de Instagram @lbnchurch y allí te atenderemos. Las buenas nuevas en mi vida dan dirección, salvación y sanidad hallamos en Jesús. En mi familia llegó la luz. Gracias Dios por salvarme, que las familias hoy te alaben. Las buenas nuevas en mi vida dan dirección, salvación y sanidad hallamos en Jesús. En mi familia llegó la luz. Gracias Dios por salvarme, que las familias hoy te alaben. Jesucristo cambió mi ser, contigo también lo puede hacer. Toda la gloria es para buenas nuevas, Church llegó. Oh, 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 oh,
bendición, mi refugio y mi paz. Eres Dios por los siglos y la eternidad. Mi bien es estar cerca de ti. Por tu sacrificio y yo puedo vivir. No descansaré ni desmayaré. Tú eres mi fuerza, tú eres mi rey. Cantaré alabanzas, rendiré mi alma. Yo me postraré, tu presencia buscaré, ante ti confiado estaré, en tus manos yo me gozaré, en presencia de mi rey. Eres tú la esperanza que hoy tengo en mi ser. Dios de amor, poderoso, grandioso eres fiel. Mi bien es estar cerca de ti. Por tu sacrificio yo puedo vivir. No descansaré ni desmayaré. Tú eres mi fuerza, tú eres mi rey. Cantaré alabanzas, rendiré mi alma. Yo me postraré, tu presencia buscaré, ante ti confiado estaré. Buenos días, espero estén bien. Estamos en un día caluroso, qué bueno estar aquí con ustedes. Les mando saludos desde aquí a mi gente de Melipilla, a mi gente de La Serena, a los que nos están viendo desde Perú. Qué bueno que estemos sacando el tiempo domingo a domingo en la mañana para compartir esta semilla de fe. Qué bueno que estamos creciendo, que nos estamos tomando en serio la formación y que apartemos un rato de la mañana del domingo para aprender y saber un poco más de lo que Dios nos tiene. Para mí es un privilegio estar aquí hoy con ustedes y la iglesia me ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí y quisiera que comenzáramos con una oración para que Dios hable a nosotros en esta mañana. Padre amado, te damos gracias por este hermoso domingo, por este día que es el día de descanso, que es el día para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, para darte gracias. En tus manos, Señor, colocamos nuestro corazón y nos disponemos, Señor, a seguir conociendo un poco más de ti, a seguir escudriñando tu palabra y a que este día sea un día de familia y en este día de familia la persona fundamental que queremos alabar y glorificar es a ti. Entonces, como les comentaba, domingo a domingo
siempre tenemos una semillita o una gran semilla de fe, que puede ser un pequeño grano de mostaza, pero ¿qué nos sale de un grano de mostaza? Y hoy tenemos un tema que considero muy interesante. Es un tema que cada vez que se nombra puede tener diferentes interpretaciones. Y la primera vez que yo escuché la palabra de la que vamos a hablar hoy, a mí vamos a decir que me tocó mi ego, pero no mi ego de persona, sino mi egoísmo. Y la primera vez que yo escuché este tema tendría alrededor de 7, 8 años. En aquel tiempo no era cristiano, y lo escuché de un cristiano, y no fue que lo escuché, sino que vi a un familiar tomar un sobre, y ese familiar en ese sobre comenzó a guardar dinero. Y yo me acerqué y yo pensé que estaba ahorrando. Y él me dijo que él no estaba ahorrando, sino que estaba guardando un diezmo. Entonces yo no sabía qué era eso del diezmo, era pequeño, y él me comenzó a explicar un poco que era el 10% de algo, que si son 100 vacas, el 10% son 10, que si son 50 naranjas, el 10% son 5. Y yo le explicaba para qué, y él me decía que era para Dios y se daba a través de un pastor. Y yo me quedé pensando y dije, yo darle mi dinero, imagínate, 7 años, y yo dije, darle mi dinero a un pastor, ni loco. El pastor se va a enriquecer a cuestas de mí. Sin embargo, o sea, esa fue mi primera impresión, y a veces podemos tener esa impresión egoísta de dar lo que me pertenece. Sin embargo, hoy no voy a hablar de esa primera impresión del diezmo, pero sí vamos a hablar un poco del diezmo. Vamos a hablar de qué significa esa décima parte. Vamos a decir un poquito algunas cosas que menciona la Biblia, y vamos a comenzar con Malaquías 3:10. En Malaquías 3:10, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, a mí hay dos cosas que me llaman la atención de este versículo de Malaquías 3:10. Primero, la palabra diezmo íntegro. Yo cuando estaba pequeño pensé que solo era dinero y dije, ni loco le voy a dar mi dinero a un pastor. O sea, en la ignorancia en aquella época. Sin embargo, a veces cuando hablamos del diezmo, pensamos solo en la parte monetaria. Y es verdad, hay una parte monetaria. Pero cuando se habla de un diezmo íntegro, estamos hablando de que vamos a darle a Dios lo tangible y lo intangible. Lo tangible pudiéramos decir que es el dinero. ¿Y por medio de qué le damos el dinero a Dios? Se lo damos a través de la congregación en la que nos reunimos, de las cuales recibimos sustento espiritual. O sea, el diezmo lo damos a través de esa congregación en la que estamos creciendo, en este caso nuestra iglesia. Pero hay una parte que es intangible, que puede ser mis tiempos, que son mis dones, que son mis talentos. Entonces, si estás diezmando y piensas que el diezmo es íntegro solo por el dinero, no. O sea, cuando hablamos de diezmo íntegro, estamos hablando de tu tiempo, tus habilidades, estamos hablando de tus talentos, estamos hablando de todo lo que le puede dar a Dios en tu vida. Y más adelante vamos a ver un poquito si en verdad estamos dando o de repente aplica otro término. Sin embargo, no me quedo solo en la palabra íntegro. La palabra íntegro es solo una pequeña porción. Miren lo que viene más adelante. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y si se ponen a ver, hay una promesa. Pruébenme en esto. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea que si diezmamos, el Señor está diciendo que va a derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y díganme ustedes, ¿a quién no le gusta una bendición? ¿A quién no le gusta que le vaya bien? ¿A quién no le gusta que las cosas se les estén dando? Y yo pienso que por naturaleza a todos nos gusta recibir. ¿A quién no le gusta recibir? Pero cuando nos toca dar, como que nos quedamos pensando. De hecho, me acuerdo que cuando comencé la migración, la economía de nosotros era bastante restringida. Y a veces había como la tentación de, porque estábamos en una economía restringida, dejar de diezmar. Sin embargo, en obediencia lo hicimos, pero también conozco casos de amigos que me decían, mira,
estoy comenzando la migración, primero me establezco económicamente bien y cuando ya esté establecido económicamente comienzo a diezmar. Otros decían, cuando ya está establecido económicamente comienzo a servir en la iglesia, porque el diezmo no es solo lo monetario. Otros decían, cuando me establezca económicamente es que me comienzo a buscar de Dios. Entonces, en el camino, muchos de estos amigos se alejaron de Dios, tuvieron crisis y prácticamente, no quiero decir que porque no diezmaron les fue mal, pero no pusieron a Dios primero. Y tenían el concepto de voy a darle a Dios. De hecho, a veces conozco personas que me dicen que ellos para poder diezmar o poder dar algo en una iglesia tienen que saber qué se va a hacer con ese dinero, a qué lo van a dedicar. Porque en el concepto ellos están pensando que ellos están dando. Sin embargo, tendríamos que evaluar si en el fondo estamos dando o qué estamos haciendo. Y aquí vámonos a Primera de Crónicas 29:14, la Nueva Versión Internacional, que nos dice lo siguiente: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y todo lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Entonces aquí viene la segunda parte. El diezmo no es que estamos dando, es que estamos restituyéndole a Dios un 10% de lo que Él nos dio, porque nuestra vida le pertenece a Dios, nuestros talentos le pertenecen a Dios, nuestros ingresos le pertenecen a Dios, de manera que cuando decimos que estamos dando, como tal no estamos dando, en el fondo estamos restituyéndole a Dios un 10% de todo lo que nos ha dado. Entonces, cuando yo tengo el criterio de voy a dar un 10%, no voy a dar un 10%, estoy restituyendo un 10%. Y aquí la palabra lo dice claramente en Crónicas 29:14, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Entonces, cuando damos en el diezmo, en el fondo, estamos devolviendo a Dios una pequeña porción de lo que Él nos dio. Y si se ponen a ver, cuando uno da, es como que se desprende de una parte, y cuando te desprende de esta parte o cuando restituye, le estamos dando espacio para que Dios nos restituya y Dios nos reponga. Pero si no estamos dispuestos a dar, ¿qué nos puede reponer Dios? Si no estamos dispuestos a utilizar lo que Dios tiene, Dios nos ha dado. Y por eso volvemos al punto, no es solo dinero, son nuestros dones, son nuestros talentos, son nuestras actitudes, son nuestras habilidades, es todo lo que somos. Entonces hoy quisiera que en esta enseñanza no nos enfocáramos en el diezmo solo como el dinero, sino como a darle el 10% a Dios en todas nuestras áreas. Entonces yo pudiera decir que estoy diezmando, pero estoy sirviendo, estoy regalando una sonrisa, estoy ayudando, o mi diezmo es muy limitado. Entonces vamos a profundizar un poquito más de esta palabra diezmo y vamos a ver qué sigue diciendo la palabra. Y nos vamos esta vez a Deuteronomio 14, 22 y 23 en la Nueva Versión Internacional. Y dice aquí lo siguiente: cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños, y lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Entonces aquí lo vemos que lo vuelve a decir, la 10ª parte. Entonces, si se ponen a ver, aquí habían como unos términos muy de agricultura, porque es el trigo, es el vino y es el aceite. Por experiencia sabemos y relacionamos el trigo con qué. Si yo le digo a ustedes trigo, ¿qué es lo primero que me viene a la mente? A mí me viene pan de trigo. Pan, si estamos aquí en Chile, marraqueta, ayuya, pan amasado. Entonces, pero si lo llevamos al entorno bíblico, el pan es el pan de vida. Entonces, cuando hablamos de diezmo, estamos hablando de llevar el pan de vida. Y llevar el pan de vida es llevar la palabra de Dios. De manera que cuando diezmamos, número 1, llevamos la palabra de Dios. Entonces, cuando aquí se refieren a trigo, vamos a referirlo al diezmar. Estamos diezmando el trigo, estamos diezmando la palabra de Dios. Segunda palabra que vemos es vino.
Saben que el vino se hace de las uvas maduras. De hecho, hay localidades donde hacen festividades en las que comienzan a fermentar las uvas, las exprimen y las ponen a hacer vino. Entonces, se hacen unas fiestas muy bonitas en estos viñedos y la gente disfruta, y cuando se hacen estas fiestas para elaborar el vino, hasta que el vino se fermente, hay una palabra que predomina: gozo. Entonces, el vino lo asociamos con el gozo. Entonces, el gozo, ¿con qué lo asociamos? El gozo viene del Espíritu Santo. Entonces, tenemos gozo porque viene del Espíritu Santo. Entonces, si no damos con gozo, no estamos dando bien. Entonces, ¿qué les quiero decir aquí? Para diezmar, debemos diezmar con gozo. Entonces, imagínense que yo voy a diezmar y estoy sacando las cuentas y meto la mano en el bolsillo y me cuesta sacar la mano del bolsillo, pues no estoy diezmando con gozo. Si no estoy diezmando con gozo, ¿qué significa esto? Que pudiera decir que no conozco a Dios completamente, porque si amara a Dios y conociera a Dios, debería estar alegre de estar restituyéndole algo a Dios. Entonces, el diezmo hasta aquí tiene dos características. Primero, diezmamos, y al diezmar llevamos la palabra de Dios porque estamos dando un pan de vida. Segundo, el vino lo asociamos con gozo, diezmamos con gozo. Porque cuando diezmamos con gozo estamos aceptando que Dios es el dueño, y Dios como dueño nos ha permitido administrar nuestra vida, administrar recursos. Dios confía en nosotros. Entonces, al diezmar con gozo lo estamos haciendo bien. Si no diezmamos con gozo, aunque estemos pasando algo, estamos haciendo es una simple transacción, mas no estamos diezmando. Y la tercera palabra que vemos es aceite. Entonces, cuando nombran la palabra aceite, de repente nosotros, los que somos de Venezuela, podemos asociar al aceite a una arepa frita, a una empanada. Pero si nos vamos al entorno bíblico, el aceite tenía que ver con las lámparas, y las lámparas daban luz. De hecho, hay una parábola de unas novias imprudentes que tiene Jesús, donde nombra que iba a llegar el novio, y había unas novias que tenían aceite y otras que no. Las que no tenían aceite se fueron a buscar aceite, y mientras ellas se fueron, resulta que llegó el novio y solo se quedó con las que tenían la lámpara encendida. Entonces, si se ponen a ver, el aceite lo relacionamos con lámpara, lo relacionamos con unción y con luz. Y la luz la reflejamos, y esta parte la reflejamos ¿cómo? Con alabanza y adoración. Entonces, ¿qué les quiero decir aquí? El diezmo debemos darlo para llevar la palabra de Dios, que es el pan de vida. La vamos a llevar con gozo, pero vamos a llevarlo en una actitud de adoración y alabanza. Entonces, si se ponen a ver, trigo, vino y aceite, pan de Dios, en gozo, adoración y alabanza, y está claramente descrito en Deuteronomio. Entonces, ellos daban los primogénitos. Entonces, ¿y qué pasaba? Si yo tenía un rebaño de cabras, la primera que nació y la más bonita, esa era la que yo iba a llevar a Dios. Si yo tenía mis chanchos, que le dimos aquí en Chile, o los cochinos en Venezuela, el más gordito, el más bonito, este es lo que voy a dar yo. Entonces, a Dios llevamos lo mejor. Y aclaro que no damos, sino que estamos restituyendo un 10% de lo que Él nos dio. Y en esta palabra lo vimos. Entonces, si se ponen a ver, haciendo el resumen, hay varias cosas que hemos dicho. Primero, un diezmo íntegro que no es solo dinero. Segundo, Dios va a derramar del cielo todo para nosotros. Tercero, vamos a hacerlo para seguir llevando la palabra de Dios, el pan de vida, para hacerlo con gozo, y vamos a hacerlo en una actitud de alabanza y adoración. Y aquí quisiera contarles una historia, pero una historia que está en la Biblia, y que hoy día no es una narración, sino una historia que yo creo que algunos han escuchado, o muchos hemos escuchado, que es la de la viuda de Sarepta. Ustedes saben que hubo una época en que Israel tuvo varios años de hambruna y sequía. En esos años de hambruna y sequía coincidieron con la vida del profeta Elías, y en una oportunidad el Señor mandó al profeta Elías a algún lugar y le dijo que iba a mandar a una persona a que le diera comida en estos días de hambruna. Entonces, el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a Sarepta. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso está en 1 de Reyes 17:9. Cuando Elías llegó a la ciudad, la vio recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Si se ponen a ver, la viuda lo que tenía era un poquito de harina, que si acaso le iba a alcanzar para un pan, que lo iba a compartir con su hijo. Y llega Elías y le dice, no, antes de darle a él y a ti, me vas a dar a mí. Se puede ver egoísta. Yo pudiera pensar, epa, primero mi hijo, primero yo. Sin embargo, la viuda sabía que Elías era un hombre de Dios y que si Elías decía eso es porque había un mensaje de Dios implícito. Entonces, Elías le respondió, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero una pequeña torta cocida. Ahora bien, ¿no le parece egoísta hasta el momento lo que él dijo? Puede ser que sí. Sin embargo, ella obedeció, hizo la torta para Elías. Y lo bueno fue que después que ella hizo la torta para Elías, quedó harina y quedó aceite. Y ella pudo hacer la torta para ella y para su hijo. Y no solo lo hizo para ese día, sino que tuvo aceite, tuvo harina y tuvo provisión para todo ese periodo de hambre. Entonces, ¿qué podemos ver en esto? La viuda confió en Elías, sabía que era un hombre de Dios. Y pudiéramos decir, ¿qué tiene que ver esto con el diezmo? Cuando diezmamos, estamos poniendo algo que Dios nos dio en sus manos y estamos confiando en que Dios nos va a cuidar y nos va a proveer. Imagínense esa viuda en esa hambruna. Y apareció Elías, un hombre de Dios. Si ella no hubiese tenido, no hubiese conocido de Dios, no hubiese dado este paso. Entonces, la idea de hoy es que hoy sigue pasando esto, pues. En cada congregación hay un pastor, un miembro de Dios, un responsable de Dios. Y muchas veces hablamos de lo que hacemos en la iglesia, hablamos de para qué se destina este dinero, pero en el fondo, nosotros como cristianos, no deberíamos estar tan pendientes de lo que se va a hacer con eso, sino de cumplir nuestra parte, de restituirle a Dios lo que Dios nos ha dado. La viuda confió en Dios y de la nada le dio lo que tenía y Dios la bendijo y la prosperó. ¿Qué más no habrá para nosotros entonces? ¿Y qué quisiera que nos lleváramos hoy de la viuda de Sarepta, que nos lleváramos hoy de lo que hemos hablado? Nos llevábamos una cosa, o varios punticos. 1, diezmo íntegro. Y un diezmo íntegro no solo tiene que ver con la parte monetaria, sino que tiene que ver con nuestro servicio al Señor, con nuestra adoración y alabanza, y con hacerlo con amor, con hacerlo en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a reponerle a Dios un 10% en cada área. Segundo punto, una vez que demos un diezmo íntegro, no dudemos en que Dios abrirá las puertas de los cielos. Y Dios las está abriendo, y yo sé que muchos de nosotros lo hemos visto, entonces no dudemos de Dios. Hagamos nuestra parte y aunque Dios no lo prometiera que va a abrir la puerta de los cielos, confiemos en Dios. Tercer punto, Dios es dueño de todo y nosotros somos solo administradores. Entonces, de repente, si soy de los que dice mi dinero, no es mi dinero. Soy un administrador de los bienes del Señor y de esos bienes que Él me dio les voy a restituir un 10%. Si nos manejamos en la actitud de administradores, cada vez que nos llegue X ingreso, sabemos que el primer 10% va de la mano de Dios y ahí van a llover las bendiciones. Y lo último, que es trigo, vino y aceite, es igual a sembrar la palabra de Dios con gozo y actitud de alabanza. Entonces, cuando pensemos en diezmo, ¿qué quiero que se lleven? Pienso en diezmo, pienso en sembrar la palabra de Dios con gozo y actitud de alabanza. Yo creo que aquí se resume todo lo que hemos hablado hoy. Sembrar la palabra de Dios con gozo y actitud de alabanza. Entonces, me gustaría que oráramos un poco y luego cerremos. Padre amado, te damos gracias porque nos has permitido compartir hoy. Te damos gracias porque siempre nos has dado, siempre nos has bendecido y siempre nos has cuidado. Sin embargo, a veces hemos fallado, Señor. Y hoy te pido que nos enseñes a ser
no dadores, sino restituidores alegres, Señor. Nos enseñes a diezmar, nos enseñes a entregarte ese 10% que siempre nos has dado, Señor. Te pedimos que nos enseñes a hacerlo en actitud de adoración y alabanza y hacerlo alegremente, Señor. Y sabemos que tú no fallarás y que eres una persona de promesa y que derramarás los cielos sobre nosotros, Padre. En tus manos estamos, te damos gracias por tanto amarnos, te pedimos perdón si en algún momento de repente nuestro corazón se ha ido hacia el dinero y no hacia ti. No podemos tener en el corazón dos dioses, sino que tú eres nuestro Señor. Te damos gracias por amarnos, Señor, y en tus manos colocamos lo que queda de día para que sea un día de familia y un día de adorarte y glorificarte, Padre. Y ya sin más que decir, los invito para hoy a la 1 a nuestro servicio. Sigan conectados. Chao, chao.